Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de la Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces, después de que hayamos tenido esa experiencia con Jesucristo, ahora Él mismo se nos muestra como modelo del accionar. Ñandeko ya ekuripeñe pununa y mara peñande yara ula oñe encarna. Mara o que ayepa peñande apitebe. ¿Por qué el Señor quiso venir aquí? ¿Con qué finalidad? Ya eso veo ver. Y justamente, queridos hermanos, el Señor viene con esta finalidad: proclamar el reino de Dios. Proclamar el reino de Dios. Va a decir, upea. Upea dice, hoy sacas ñande ñanderesa pe mi hanguaisha, ñanderesa pe a mi hanguaisha, ñajendu mi hanguaisha. Tomó un güeramía, lleva peñande a pisaña. ¿En qué consiste el reino de Dios? Consiste en entender, ver y dedicarnos a construir nuestra vida de acuerdo a los valores y principios del Evangelio. Evangelio mismo, la palabra euangelos quiere decir la buena noticia, la buena noticia. Amba, es la buena noticia, y que entre nosotros exista el reino de Dios. Upea Seina Peñan de Yara es el que reina en medio de nosotros. Yandico Yarecobe letra y por ahí música: a Dios queremos los paraguayos, en Dios pensamos y ansiamos Dios, y no nos turben tristes desmayos, si en nuestras almas suena su voz. Y ahí viene el estribillo, que es lo esencial: Dios viva en nuestros pechos, Dios viva en cada hogar, bajo dorados y humildes techos, tengan la patria donde reinar. Ya entendés, va a ver, yo que fuera. Upea cojinala y añade coave. Es decir, Jesús deja su confort ya es actualmente. Cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea, dejando Nazaret su confort, su familia, su lugar de trabajo, etc. Dejó Nazaret, se estableció ahora en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, justamente. Zabulón y Neftalí, que se nos habla y que se nos dice país o países de los gentiles. Upeiseina, de la gente que nos endulce, de la gente que nos echace, de la gente que no quiere comprometerse en transformar el mundo. Queridos hermanos, quiere decir que también nosotros aquí nos habla de una misión demasiado importante. La ñandeña entende ponao veñan de yaras y ajina ñandeco ave. Quiere decir que nosotros, una vez que engendramos a Cristo en nuestra vida, así como María, que se pone en camino y va junto a su prima Isabel,
Quiere decir que también si nosotros engendramos en esta Navidad verdaderamente al Cristo, si fue una Navidad, es decir, fue un nacimiento de Dios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestro compromiso, entonces quiere decir, queridos amigos, que el Señor nos va a ubicar ahí en la frontera entre Zabulón y Neftalí, dice justamente, Hamba Ereupea. Miren lo que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la transjordana, Galilea de las naciones, de los gentiles. Galilea de los gentiles. A gentiles que dicen a los paganos. Umi nos enduyas, no iguay, amaba, peñan de llana. Entonces nos pone en ese lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la misión. Ese pueblo que se hallaba en tinieblas ahora vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una gran luz. Amá, vea, arañan de Yaraina. Ese niño que nació en Belén, o mejor dicho, ese niño que ahora nació en mi corazón, en tu corazón, en la vida de nuestra nación, de nuestra iglesia, de nuestros movimientos, upeago anaoñe punuana ojesape, ojesapeana para construir el reino de Dios. A opear entonces de ella purajeta, bajo dorados y humildes techos, tenga en la patria donde reinar. Dale sello que fuera, ya llevamos que nada, dale fuerza, fuerza, porque tenemos que cambiar, tenemos toda la potencialidad, tenemos tantas riquezas, pero como tenemos tanta corrupción, entonces ya pues está en la web. Pero mira, ya te diga tú, ñambo salambipa, ñambo ahí, ñambo desaparece, porque esa gran luz tiene que iluminar nuestra oscuridad. Y esa luz se llama Jesucristo. Que así sea. Que así sea.